Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Ver la muerte no como un final, sino como un comienzo. Así lo ven diferentes religiones que nos abren la posibilidad de la reencarnación. También diferentes investigadores como el psiquiatra norteamericano Ian Stevenson, que investigó diferentes casos de reencarnación por el mundo. Uno de los casos más espectaculares del siglo XX es el que le aconteció a la británica Dorothy Eady. Esta, desde que era niña, tenía sueños con el antiguo Egipto, en concreto con un lugar lleno de un montón de columnas, donde había un jardín lleno de frutales. Años más tarde, cuando era adolescente y vio por primera vez en su vida una fotografía del templo de Abidos, se dio cuenta que sus sueños la llevaban hasta ese lugar. Décadas más tarde, Dorothy Eady pudo ir a Egipto, vivió allí, trabajó como arqueóloga y dedicó los últimos años de su vida a reconstruir el templo de Abidos. Incluso pudo descubrir el jardín de frutales que ella veía en sus sueños. Una historia para hacernos repensarnos qué es la vida y qué es la muerte. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Historias del más allá. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La muerte no es el final, es simplemente un nuevo comienzo. Quizá muchos de ustedes no me crean, pero me gustaría que prestaran atención durante unos minutos a esta historia. Todo arrancó en Gran Bretaña en 1904. Allí nació una niña llamada Dorothy Lovis Eady. Y era una niña normal, con una existencia total y absolutamente normal. Hasta que 3 años después, con 3 años de edad, se cayó por las escaleras de su casa. Se golpeó tan fuerte la cabeza que murió. Estuvo muerta durante prácticamente 1 hora. Es más, llegó el médico y, conforme llegó a la casa, firmó incluso el parte de defunción. Sin embargo, pocos minutos después, Dorothy se levantó e incluso estuvo jugando de una forma normal. Ni el médico ni sus padres dieron fe a lo que vieron, pero aquello simple y sencillamente sucedió. Lo que dijo la niña es que alguien vino del pasado y la rescató. Los padres se quedaron estupefactos con esta frase, pero no le quisieron dar más importancia. El caso es que la niña, al año siguiente, con 4 años de edad, le contó a sus padres que vio que estaba en un edificio rodeado de columnas y en ese edificio justo al lado un jardín en el que había árboles frutales. Los padres tampoco le dieron mayor importancia al sueño de Dorothy. El caso es que a los pocos años la llevaron hasta el Museo Británico y cuando Dorothy entró en la sala de egiptología, la niña enloqueció, se fue a por las estatuas y comenzó a besarles los pies. Los padres quedaron estupefactos por el comportamiento de la niña y cuando la agarraron ante el comportamiento tan anómalo que estaba presentando, la niña les dijo: «Papás, Egipto es mi casa». Pocos años más tarde, en un periódico local, vio una foto del templo
de Ábidos, el templo consagrado al dios Osiris, y le dijo a sus papás que ese era el lugar que ella había visto en sus sueños. Los padres seguían sin salir todavía de su asombro. A los 14 años, Dorothy empezó a trabajar directamente con el conservador del Museo Británico, el que llevaba toda la parte de egiptología. Comenzó a estudiar egiptología y aprendió de una forma tan rápida que nadie pudo explicarlo. Empezó a traducir jeroglíficos egipcios y les aseguro que he estado en Egipto muchas veces que eso no es nada fácil. También con esa edad, con 14 años, Dorothy afirmó que en un sueño se le apareció un hombre con túnica blanca y capa azul, y que ese hombre le habló diciendo que era el faraón Seti I. Y aquí empieza además ya lo más curioso. Cuando llegaban las noches de luna llena, Dorothy entraba en trance y empezaba a escribir. Su mano se movía sola y tomaba notas, lo que se conoce como escritura automática, algo que hacen los espiritistas, pero Dorothy no tenía ningún tipo de entrenamiento. Bien, pues ahí un personaje del antiguo Egipto, un sacerdote llamado Or-Re, le dijo que ella era la reencarnación de una sacerdotisa egipcia que se llamaba Bentresit, hija de un militar egipcio, y su madre era una modesta vendedora de frutas. Su padre había trabajado para Seti I y ella misma, como sacerdotisa, fue amante de Seti I. Por ahora pareciera novela de ciencia ficción, pero no, todo total y absolutamente real, con hechos comprobados. Cuando tenía 27 años, empezó a trabajar para una revista de relaciones públicas egipcia. Empezó a publicar artículos, conoció a un egipcio, Abd el-Mejid, y se casó con él. Poco después se fue a vivir a la ciudad del Cairo. Con él tuvo un hijo y a ese hijo le llamó Seti. Por eso a ella, a partir de aquel momento, en Egipto empezaron a llamarla Seti, que en árabe significa la madre de Seti. Siguió trabajando en Egipto, consiguió trabajo en el en el departamento de antigüedades. Empezó a redactar documentos para diferentes arqueólogos y, algo muy curioso, empezó a hacer bordados de cómo era la vida en el antiguo Egipto, con tal viveza y con tal cantidad de detalles que esos bordados a día de hoy están en el Museo de Brooklyn, en Nueva York. Vivió 20 años en Memphis, trabajando como arqueóloga en Giza y en Dashur, en lo que es la principal zona de la Cuarta Dinastía. No fue a Ábidos hasta 1952. Cuando llegó a Ábidos se quedó tan estupefacta que esa noche entró al templo y empezó a quemar incienso y a rezar en antiguo egipcio a viejos dioses que hacía milenios que nadie les rezaba. En 1956 fue enviada allí definitivamente para conservar el templo de Ábidos, el templo de Seti I. Lo que pasa es que el templo estaba realmente mal, estaba muy destrozado y además había más de 2000 bloques de piedra con inscripciones desparramados por los alrededores del templo. Durante toda su vida lo que hizo fue ordenar esos bloques y traducir las inscripciones de los mismos, con lo cual aprendió rezos para comunicarse con el dios Osiris, el dios de los muertos, el dios que abre las puertas en el más allá. Y de nuevo,
cuando llegaban las noches de luna llena, mientras ella vivía muy cerca del templo de Ábidos, otra vez empezaba a escribir. Y empezaba a escribir todas las cosas que lo contaba Seti I desde el más allá. Su antiguo amante en Egipto se le apareció también muchas veces en sueños. Y es muy curioso, porque Seti I le dijo en sueños que toda la historia de la Atlántida era real, que el Mediterráneo en un tiempo anterior fue una gran llanura, un gran lugar seco, lo cual es cierto geológicamente, y que un día de repente se inundó y eso acabó con la Atlántida. Según el testimonio de Seti I en sueños, lo que quedaría de la Atlántida son las islas griegas del mar Egeo. Y es más, esta señora, Dorothy, era tan curiosa que le preguntó a Seti si había vida en otros mundos, y Seti I le dijo que sí, incluso que había seres humanos en otros mundos, describiéndole cómo era la vida de seres humanos en otros mundos dentro de unas casas metálicas con grandes ventanas. Además de esto, Dorothy, las noches de fiestas antiguas egipcias como el cumpleaños de la diosa Isis, que es el 15 de junio, iba al templo por la noche a hacer antiguos sortilegios, hablando en el idioma que hablaban los antiguos faraones. Y así pasó su vida en una casa muy humilde, cerca del templo de Ábidos, una choza de adobe en la que vivía ella sola, porque se divorció con unos gatos, un burro y una oca. Antes de fallecer en 1981, incluso la BBC hizo un documental de su vida. Empezó a tener ya cierta fama a nivel mundial, sobre todo porque como arqueóloga fue una persona brillante. Una de las cosas curiosas que le sucedió es que descubrió justo al lado del templo de Seti I, del templo de Ábidos, el jardín que ella veía de niña en sueños. Cuando falleció, encargó que su tumba estuviera mirando hacia el oeste, hacia el reino de Osiris, el dios que recibe a los vivos en las puertas del más allá. Es curioso porque no se pudo enterrar ni en un cementerio musulmán ni en uno cristiano. Para todos, Dorothy era una hereje, porque la religión que seguía, que había desaparecido hace casi 2000 años, fue la de los antiguos egipcios, tal y como ella soñó de niña, y así hizo su vida. A día de hoy, Dorothy, más conocida por Seti, es una leyenda real. Cualquier egiptólogo que le pregunten a ustedes en Egipto conoce perfectamente la historia de Seti y les dirá que no tiene ninguna explicación, pero que esta mujer se convirtió en leyenda y que como egiptóloga fue una de las mejores de su época. El mismísimo Zahi Hawass, el mejor egiptólogo del mundo, que fue ministro de Antigüedades de Egipto, lo ha dicho públicamente. Una de las mejores arqueólogas de la historia y una mujer que por su talento y su vida se convirtió en leyenda, haciendo que entendamos que el presente no es más que una reminiscencia del pasado, que todo lo que hacemos tenemos un eco en la eternidad y que si amamos la magia y el misterio, seremos protagonistas de ellos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio,
y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. ¿Qué os parece la historia de Om Seti, la mujer que se llamaba Dorothy Lois Eady y que según sus sueños fue una antigua sacerdotisa egipcia que se llamaba Bentresit? La verdad que yo que he ido al templo de Abydos muchas veces en mi vida y que este año voy a ir otra vez, les aseguro que allí en Abydos todo el mundo conoce su historia y hacen reverencia cuando se menciona el nombre de esta señora, que fue la gran conservadora y reconstructora del templo de Abydos y, repito, una mujer que con su vida escribió una leyenda. ¿Sabéis que hago viajes de autor y que he hecho la introducción de Egipto? Pues bueno, que sepáis que la segunda quincena de este mes de septiembre de este 2024 voy a hacer un viaje a Egipto, al país de los faraones, para navegar por el mágico Nilo, para fascinarlos con el misterio de las pirámides. E iremos, por supuesto, al templo de Abydos, el templo de Osiris, el templo donde se abren las puertas al más allá. Toda la información de este viaje, repito, segunda quincena del mes de septiembre de 2024, la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. En muy pocos días, 2-3 días, subo ya la información del viaje. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Animaros a vivir la magia de Egipto y la magia de navegar por el Nilo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Rich en los controles y desde luego para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y también para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, mientras relatabas esa historia de Dorothy Eady, a mí siempre me ha parecido fascinante ver como una mujer que es uno de los máximos referentes de la egiptología en toda la historia. Sí, en el siglo XX. Porque claramente es una genia absoluta. Tenía esa conexión tan especial con la magia de Egipto. Y una mujer de ciencia, rodeada de arqueólogos que solo hablaban de ciencia. Y es curioso porque los arqueólogos egipcios, que en general es la gente más escéptica del mundo, le cuentan lo de Om Seti y todos se cuadran. Dicen, no, lo de esta señora es completamente real. Decía que era una sacerdotisa, pero es que la tía... O sea, encontró los jardines del templo de Abydos, rehizo el templo de Abydos, tradujo todas las inscripciones del templo de Abydos, sabía escribir y leer los jeroglíficos con menos de 20 años. Eso es una bestialidad. Impresionante. Pero una bestialidad. Y entonces, y es curioso y es triste, ¿no? Porque su tumba está en medio de la nada. Wow. Cerca al templo, pero está en medio de la nada, porque no se la podía enterrar en ningún cementerio, ya que ella, su religión, era la del Antiguo Egipto. Tremendo, Juanje. Imagínate teniendo la capacidad de traducir esos jeroglíficos que ni siquiera egiptólogos del mismo país podían hacer y esta mujer lo hace con esa fluidez. Sí, tremendo, Juanje. Impresionante esa historia, pero sobre todo que va muy de la mano con la temática del programa de hoy, Juanje, la reencarnación, historias de gente que transmigran, que vuelven a adoptar otra materia en este mundo, historias fascinantes con el escritor Marco Roballo. Efectivamente, amigo, historia del más allá. Yo sí que creo que la muerte es solo un nuevo comienzo. No creo en la muerte y estoy convencido de que somos viajeros de un multiverso y nos seguiremos viendo en otro mundo, como le dijo Seti primero en sueños a Dorothy, que realmente incluso había humanos en otros mundos. Qué misterio tan grande el del Antiguo Egipto, por eso me fascina. En fin, vamos a darle paso a la entrevista que tenemos con Marco Roballo, que ha investigado sobre este tipo de cuestiones, y la entrevista arranca así. Para muchos investigadores, y ya además en esto se ha metido la ciencia, muchos científicos como Sam Parnia, Pim Van Lommel, hace muchas décadas ya arrancó con esto Raymond Moody, la muerte no sería más que la última frontera conocida, un paso más en la vida, ya que para estos investigadores, y es lo que opino yo, aunque en mi opinión subjetiva, la muerte, no es más que un paso más en la vida, ya que somos viajeros de un multiverso. Desconocemos hacia dónde seguimos, pero estoy convencido de que ese viaje sigue. Y la entrevista que tenemos hoy, tengo aquí en mis manos un libro de Marco T. Roballo que se llama Transmigración,
El quinto sepulcro de la editorial Planeta. Y lo que hace Marco en esta novela es hablarnos precisamente de esa posibilidad de que seamos viajeros de un multiverso. Pero Marco, como es la primera vez que estás con nosotros, ¿quién es Marco Roballo para toda nuestra audiencia? Pero muchas gracias por la invitación al programa, Juan Jesús. Alejandro, contento de estar de nuevo aquí en Colombia, en mi país, y de poder hablar un poquitico de ese tema tan apasionante que es las vidas pasadas, la transmigración, la reencarnación, como algunos suelen llamarla. Marco Roballo es un autor de Editorial Planeta, tengo varios libros escritos, pero en este género que tiene que ver un poquitico más allá, como con qué es lo que hay un poquitico más allá de lo de la vida, está pues transmigración y está el hombre en el espejo. Soy ingeniero mecánico, vivo en Estados Unidos desde hace 24 años y pues en ocasiones viajo aquí a Colombia 1 o 2 veces por año, sobre todo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muy bien, Marco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo. Escribir Transmigración, y me comentabas otro libro también donde has hablado de esa posibilidad de reencarnarnos, ¿lo has hecho por puro afán de que, bueno, básicamente tú eres escritor y es un tema que te llamaba la atención, o has tenido vivencias personales relacionadas con esto que te marcaron y te empujaron a dedicar parte de tu literatura a este tipo de fenómenos? Considero que el autor, siendo versátil, puede tener muchos campos de exploración en la parte de la literatura. Me gusta la novela histórica, fui un avezado lector desde temprana edad, al punto de que cuando tenía 16, 17 años ya tenía más de 500 libros leídos en todos los tipos de los géneros, pero siempre había algo que me llamaba la atención y era encontrar ese mundo que parece que es paralelo a nuestras vidas y que encierra unos misterios. Comencé a hacer algunas investigaciones y fue un libro precisamente, un libro de un psiquiatra estadounidense que es muy conocido, que es Brian Weiss, en el que encuentro algo que se llama Muchas vidas, muchos sabios, y él hace una exploración en el horizonte que me llamó la atención, y era como un paciente de este prestigioso doctor norteamericano lo llevó a él a trascender o a buscar mejor, a mirar en ese vasto horizonte algo que nosotros desconocíamos, y es que hay allá de esa frontera que nosotros conocemos como la vida. Eso pues también abrió mi curiosidad y hace como unos 25 años comencé a investigar si era en realidad de que habían otras vidas, si era en realidad lo que se manifestaba. Yo soy de religión católica, no soy tan, digamos, metido en la religión como quisiera, pero me di como ese espacio para buscar si en realidad habían otros tipos de exploración a los que tenía que yo vincularme. Y es así como encuentro ese punto, como por medio de la hipnosis de regresión o hipnótica de las personas. En uno de los libros de Brian Weiss, no sé, Alejandro, si tú recuerdas, al final, en las últimas páginas, hay cómo hacer una regresión, cómo de pronto fundamentar este tipo de experiencia con alguna persona. Y pues quise hacerlo, no quise, y no quiero que suene así, tomar a mi esposa como un conejillo de indias, pero le practiqué esa regresión, ella se mostró participativa y es la primera vez que hago esa regresión. ¿Qué iba a encontrar? Si era en realidad que podíamos llegar a ese trance hipnótico, y si lo podíamos hacer, ¿qué íbamos a encontrar? Esa fue la manera como me veo yo vinculado a este proceso que de pronto me fue llevando, me fue vinculando a querer investigar cada día más y más y más hasta que aparece ese primer libro. Muy bien, el tema de la regresión hipnótica, bueno, esto es muy curioso, porque el mismísimo Raymond Moody, el creador del libro Vida después de la vida, que es la primera vez que alguien, en concreto este señor es médico y es psiquiatra, alguien se mete a investigar las experiencias cercanas a la muerte, donde saca toda una serie, digamos, de puntos y de paralelismos que hay entre personas que han estado clínicamente muertas y luego han resucitado, y esos puntos, bueno, que son súper sabidos, es sensación de ingravidez, encontrarte en un sitio en el que estás realmente muy a gusto y no querer volver, ver tu vida en pocos segundos pasar delante de tus ojos, encontrarte con seres
que ya han fallecido y poder hablar con ellos, el famoso túnel que podemos ver dibujado hasta en un cuadro del Bosco, e incluso llegar a ver un ser de luz que en un momento pues te dice que no es tu momento. Y es curioso porque Raymond Moody arranca con esto y luego él se obsesiona también con el tema de las regresiones hipnóticas. Yo tengo que decir que tengo una experiencia personal, no sé si la he contado alguna vez aquí o no, me parece que no. Hace muchísimos años, no la he contado, ¿verdad, Alejandro? Hace muchos años, con un hipnoterapeuta muy conocido en España, Horacio Ruiz, que era una persona que trabajaba mucho con Fernando Jiménez del Oso, que hace décadas era una persona muy, muy conocida, que en paz descanse, que ahora me ve desde las estrellas. Bueno, yo en aquella época dirigía, hace 20 muchos años, dirigía un canal temático de televisión que se llamaba Otra Frontera, y entonces dije, bueno, pues que me haga una regresión hipnótica y esto lo subo al canal. No iba con ninguna expectativa de más nada, ¿vale? Las cosas como son y por su nombre. Y tras como 2 horas de hipnosis, porque tiene que hacerse en un trance muy, muy profundo el tema de la regresión, pues este señor de repente me mandó a la barriga de mi mamá, a sentir cómo estaba entre el líquido amniótico, allí y tal y todo esto, y de repente pues lo recuerdo perfectamente, chasqueó los dedos y es como, ¿y antes de eso qué ves? Entonces yo lo que vi es que me acuerdo como si fuera ahora mismo, porque ves como flashes, o sea, no ves una película en sí, sino ves como frame, como fotografías sueltas, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaba en un prado como muy verde, que había una chica que tenía un vestido blanco y que yo solo la vi por atrás, no le vi la cara. Yo sentí como un amor tremendo por aquella mujer que no vi, y era una señorita que tenía el pelo castaño rizado, un poco crespo. De ahí, porque te van pasando como de escena a escena, de ahí no podía avanzar, me pasaron a otra escena y yo estaba pues en un castillo donde allí estaba comiendo en plan Edad Media, y allí había caballeros y había alguien que parecía como muy importante, no sé si era como un rey o algo así, y a mí ese tipo me caía muy mal, no sé por qué, pero me caía realmente mal. Después de eso, que aquí empieza lo curioso de la experiencia, me vuelve a sacar y a meterme en otra escena de aquella época, y yo me veo pues, con una túnica blanca, me imagino que era un templario, no lo sé, pero yo estaba vestido de militar. Y yo recuerdo, lo que más me impactó es tener alucinaciones o ilusiones, digamos, sensitivas. Me explico. Yo olía la cota de malla. Yo me olía a hierro. Sentía el peso del hierro que llevaba encima. Sentía la humedad pegajosa y la suciedad del sitio en el que estaba. Yo estaba en una celda con un señor que era como un monje, pero no estábamos encerrados, sino era una especie de celda, pero estaba excavada en la roca. Las paredes no eran de bloques de piedra, sino que era como una especie de subterráneo. Yo estaba allí con él y no hablaba con él y simplemente pues sentía como que ahí empieza el tema chistoso como que yo me tenía que ir a San Juan de Acre y todo lo que hacía era repetir que me tenía que ir a San Juan de Acre. Yo no había leído de templarios en aquella época de mi vida, no había leído ni un carajo de templarios ni nada de nada. Bueno, luego me pasa otra escena y en esa otra escena lo que veo es que yo voy en un barquito pequeño, entiendo que por el Mediterráneo, y la gente que va conmigo son árabes. El único que había no árabe era yo. Y luego ya la siguiente escena, que es la más curiosa, yo de repente estoy con otros señores que están vestidos como yo, pero yo estoy a caballo y el resto está a pie. Y yo sé que le doy la mano a uno, yo estoy en el caballo, le doy la mano a uno, le digo otra vez, con lo que me tengo que ir a San Juan de Acre y tal, y entiendo que los que se van a quedar allí, por mi culpa, o para que yo escape, o para que yo me vaya, los van a matar. Entonces empecé a llorar de una forma tremenda, hasta el punto que Horacio Ruiz me tuvo que sacar del trance hipnótico y nunca hice público el vídeo, porque me pareció muy personal y el hecho de que yo me pusiera a llorar como una magdalena,
pues fue como que no me apetece que esto lo vea todo el mundo. Luego Horacio me insistió: oye, Juanje, tienes un trauma de una vida pasada, de verdad, vente, que yo te hago una regresión. No me iba a cobrar, ni siquiera me cobró en aquella ocasión, pero me dio tanto miedo y lo pasé tan mal por esa especie de trauma que salió ahí, que bueno, y eso me impactó mucho. Me impactó mucho en el sentido, pues, y hablé luego con amigos psicólogos, me decían, no, pues puede ser un estado de sugestión profunda y entonces por eso tuviste esas ilusiones en tus sentidos, como olerte la cota de malla, como sentir la humedad, como tal, pero sí es algo que me impactó mucho. ¿Qué de verdad o qué no de verdad hay en esto? No tengo ni idea. Simplemente sé la experiencia que tuve, sé lo que viví, sé que me impactó un montón y yo no creo en la muerte, pero por convicción. Yo ni soy ni católico, ni cristiano, ni absolutamente nada, pero no creo en la muerte. No creo en la muerte pero para nada, y me obsesioné con esto y por eso yo tantas veces una de las cosas que me empujó a ir a Egipto y investigar la vida después de la vida en Egipto y en otras culturas, y esto sí me parece fascinante. Marco, no sé cómo fue la experiencia con tu esposa y si hasta tal punto te impactó como para hacerte llegar a escribir esa primera novela. Pues la verdad que la historia que viví en la regresión fue la leche. En el sentido, perdón por haberlo dicho así de coloquial, pero por una parte fue muy mágico, pero por otra parte lo pasé fatal. Claro. Lo pasé re mal. O sea, me puse a llorar, pero no te puedes imaginar. Tan así que te tuvieron que sacar del trance. Sí. Juanje, ¿se necesita una preparación especial o en teoría cualquier persona puede hacerse una regresión hipnótica? En principio, como más del 90% de las personas son susceptibles de ser hipnotizados. Entonces, si te pueden hipnotizar, ya está, te pueden hacer una regresión. Lo que pasa es que la regresión se hace cuando estás en un estado muy profundo de hipnosis, o sea, como después de 1 hora o así, al menos la que me hicieron a mí. Entonces, pero es muy curioso lo que comentaba antes, por los flashes visuales, porque es que lo ves. O sea, durante unos segundos lo ves, que estás ahí y que ves gente. Y lo que más me rayó la cabeza, que eso fue por lo que fui a ver a un amiguete psicólogo y tal, las alucinaciones o ilusiones, llámalo como quieras, sensitivas. Lo de oler a hierro de la cota de malla, el sentirme con el peso y la humedad y tal, pero lo vive real, pero real. Más vivido que un sueño. Sí, mucho más. Wow. Yo se lo recomiendo a todo el mundo como experiencia, el que quiera, ¿no? Aquí no obligo yo a nadie a nada. Pero como experiencia sí es muy curioso. Y luego fíjate que hay un montón de investigadores que se obsesionaron, bueno, Raymond Moody mismo, sí, se obsesionó con el creador del libro Vida después de la vida y que fue el que sacó pues todo lo que sucede en ese momento de la muerte a un montón de personas, escribiendo ese libro que fue un super bestseller mundial, el primero que escribe sobre el túnel, vainas y todo esto. Y él se obsesionó con esto y no me extraña, porque si te lo hacen y funciona medio bien, es una experiencia que vas a recordar toda la vida. Wow. Pero absolutamente toda la vida. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando al escritor Marco Roballo y contando historias que nos hacen pensar que realmente la muerte es solo el comienzo, que hay un más allá. Y no solo eso, sino la posibilidad de reencarnarnos. Y la entrevista con Marco Roballo continúa así. Bueno, Juan Jesús, yo creo que tendría, para contestarte esta pregunta, que ir un poco más atrás. Siempre he tenido una percepción un poco extraña sobre los sucesos que están por acontecer. Digamos, esa frecuente visita de las personas que han partido, pues me ha llamado a mí mucho la atención. Comencé a tenerlas desde temprana edad, con personas que habían muerto, que venían, me visitaban en sueños y me decían cosas y me pedían favores. Entonces eso me impactó un poco, saber que habían sucesos extraños a los cuales yo nunca tuve o pude dar algún tipo de explicación. Digamos, uno de los momentos que más me impactó fue viviendo yo en Barranquilla, aquí en Colombia. Yo tenía un taxi, yo estaba trabajando como ingeniero en una compañía,
y dentro de una de las cosas que yo tenía era que había comprado un taxi y lo tenía para que un conductor que iba esporádicamente lo tomara y fuera a trabajar. En determinado momento ya no quise seguir más con eso y guardé el carro. Yo tenía mi automóvil particular y dejé en el garaje de mi casa ese carro y no lo quería volver a sacar porque me traía muchos problemas. Siempre había algún tipo de discusión porque no llegaban o algo así. Entonces el último de los conductores, que yo ya le había dicho que no quería sacar más el carro, llegó a la empresa donde yo trabajaba y me dijo: hombre, ingeniero, yo quiero que por favor me dé la oportunidad, acabo de tener un niño, tiene pocos meses de nacido y yo quisiera que él, que me diera la oportunidad de volver a trabajar en el taxi. Yo le dije: hombre, no quisiera. Bueno, estuvimos ahí hablando. Al final del día le dije: está bien, te voy a dejar el carro para que lo trabajes únicamente de noche, porque de noche yo necesito el parqueo para guardar mi carro, entonces de día, a si me lo dejas. Yo nunca me entendí con este tipo de negocios y yo dejaba que esto lo manejara mi esposa, por la cuestión de, yo trabajaba con una empresa cementera en el norte del país y pues siempre estaba ocupado. Entonces, ella es la que se encargaba de entregarle llaves y todo este tipo de cosas. Un día, un domingo, mi esposa con mis hijos salieron y me quedé yo solo en la casa y justo en ese momento llegó este señor. Cuando llegó me golpeó, yo no iba a abrir la puerta porque yo estaba haciendo alguna otra tarea, pero fue tanta la insistencia de que yo salí a atenderlo. Entonces me dijo que iba por las llaves del carro. Yo le entrego las llaves del carro y había una especie de radio que era extraíble, que se le colocaba a los carros y se podía quitar. Sí. Recuerdo mucho esa escena que cuando él ya se va saliendo, me llama y me dice: ingeniero, ¿me puede prestar, por favor, la tapa del radio, que quiero escuchar música? Yo se la entregué. Bueno, yo regreso y doy un par de pasos, Juan, cuando algo me hace detenerme, me hace regresar sobre mis pasos, me quedo mirando al Señor y le echo la bendición, pensando en que ya no lo iba a volver a ver. Esa noche lo mataron a él. Wow. Para mí fue una cuestión bastante fuerte, sobre todo que yo sentía algo de culpa porque de pronto no pude haber parado eso. Yo no sabía lo que iba a suceder, pero el hecho de que yo le hubiera dado como esa bendición no tenía ningún tipo de explicación, porque yo nunca en mi vida hago eso. Pues soy católico, pero no soy tan practicante como para hacer este tipo de cosas. Yo tuve que ir al reconocimiento del cadáver de él, fui con la familia de él y me comencé a cuestionar qué de fondo hay en todo esto. Cuando se me presentaban las personas y me decían: oye, mira, es que yo dejé algo pendiente, necesito que me ayudes con esto, fue demasiado frecuente. Cuando me soñaba con ellos, en determinado momento, en Dallas, Texas, donde yo vivo, que se me presentó una situación que fue bastante fuerte para mí, y es que me sueño que hay un carro rojo, un carro de 4 puertas, de un modelo reciente, que se estrella contra un poste y tiene una colisión bastante fuerte. Tan pronto me despierto, Juan Jesús y Alejandro, le digo a mi esposa: va a haber un accidente muy fuerte. Quiero que cualquier persona de los que conocemos nosotros que tenga un carro rojo se abstenga de manejar el carro. Mi hija tiene un carro rojo, pero es un Jeep. Ella me dijo: pero era un Jeep, y me dijo: no. Le dije: no. Le dije: de todos modos, que deje el carro, que se vaya en otro carro, que alguien la lleve, pero que no vayan a sacar el carro. Pues debido a tantas cosas, Juan Jesús, me han sucedido, pues ellos tomaron muy en serio lo que yo estaba diciendo. Sin embargo, nos fuimos para el trabajo. Cuando yo llego en la tarde a mi casa, un sector en los suburbios de Dallas que se llama Murphy, Texas, cuando yo voy llegando, hay un helicóptero cerca de la casa mía, a 2 cuadras de la casa, hay un centro comercial, y el helicóptero está sobrevolando el área. Entonces llegamos, todas las vías estaban cerradas, y cuando me dan paso a mí para poder girar, encuentro el mismo carro rojo de 4 puertas, se había accidentado, se había estrellado contra un poste, y sus 3 pasajeros habían muerto, todos niños de 16 años. Entonces, cuando ese tipo de cosas comienzan a suceder, cuando tú ves, digamos como el caso mío, que yo veo que una persona se cae del 2º piso, al primer piso de mi casa cae, ¿verdad?, hacia atrás, y antes de que comience a sonar un carro de bomberos, o un carro de ambulancia, comiencen a sonar, ya veo toda la imagen y me llaman con lo que ha sucedido, pues eso le llama un poquitico la atención. ¿Por qué le suceden ese tipo de cosas que uno no quiere que sucedan? Yo no quiero saber que algo sucede antes de que esto acontezca, pero cuando uno sabe que va a timbrar el teléfono,
que va a entrar una llamada que no trae una noticia agradable. Ese tipo de cosas lo hacen a uno vivir una situación indeseable. Entonces yo creo que ese tipo de cosas en el pasado que me sucedían con mucha regularidad me hizo cuestionarme con respecto a eso. Cuando le hago la regresión a mi esposa, era buscando una respuesta a eso, si era cierto que eso sucedía. Le hago la regresión, mi esposa tenía un antecedente que ella tenía temor a los carros, ella no podía pasar una avenida, siempre tenía uno que acompañarla para pasar la avenida, y en esa regresión le dije yo, pues tratemos de buscar, si es posible, de una forma terapéutica, tratar de sublimar eso, de que se acabe eso, y hago esa regresión, Juan Jesús, algo de lo que pues ya habíamos hablado en alguna oportunidad con Alejandro. Le hago la regresión y para mi sorpresa ella llega al día del accidente, cuando ella estaba con su hermano y los atropella este vehículo, y ella me narra con lujo de detalle lo que le ha sucedido, algo que normalmente en su conciencia no se acordaba. Me da hasta el número de la licencia o la placa del carro, me da características o detalles muy, muy exactos del día del accidente. Cuando ella me relata todo esto, pues yo le digo que trate de superar esto, que ya no se va a acordar más de eso, pero más sin embargo, quería que fuese a otra situación, en algún otro momento donde ella hubiese tenido también algún tipo de experiencia desagradable con un vehículo. Y para mi sorpresa, ella llega y me dice, sí, yo tengo otra experiencia. Después de unos minutos de silencio, me dice, sí, hay otra experiencia. Me comienza a narrar que ella va en un carro y que el carro va bajando a un ritmo vertiginoso, acelerado por la colina abajo. Y le pregunto que me describa el carro y me habla de un carro que tiene las llantas como las de una bicicleta. Eso llama mucho mi atención, porque me estaba hablando de un carro de comienzos del siglo XIX o finales del siglo XVIII. Me llama mucho la atención eso. No, perdón, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Cuando me narra esto, le digo que me describa la situación, que quién va manejando el carro, y ella me dice que ella misma lo está manejando. Y pues para mí era poco posible que eso sucediera, porque ella apenas estaba comenzando a manejar un vehículo. Yo le estaba enseñando en Barranquilla este tipo de conducción. Y cuando le digo a ella que se describa, me narra o me dice que tiene el uniforme, es un hombre, tiene un uniforme militar de los Estados Unidos y que tiene barba, y que se estrella contra el carro y finalmente fallece. Entonces eso, pues, después de que ella despierta de este trance hipnótico, Juan Jesús, para nosotros fue tremendo. Nosotros nos quedamos callados, no hallábamos qué decir, no teníamos una respuesta, pero sí sabía yo que había algo que de pronto nosotros no lo tenemos claro. ¿Por qué no lo sabemos? No sé. ¿Por qué no tenemos esa memoria para acordarnos de eso? No sé. Mucha gente habla de la memoria genética, de que de pronto son cosas que han sucedido. Más sin embargo, pues me deja a mí a pensar de que sí hay algo, y que de pronto, no sé, la religión, los gobiernos, alguien debería interesarse en buscar qué es lo que hay, qué es lo que nosotros no sabemos, por qué se nos prepara a nosotros para una primera comunión, para una confirmación, para un matrimonio, pero para el paso más importante que nosotros tenemos, que es cambiar de pronto esto que nosotros tenemos como vida física. ¿Por qué nadie nos habla de eso? ¿Por qué no se nos prepara? ¿Por qué le tenemos que tener tanto temor a algo que no debería ser? Y yo, como tú, tampoco creo en la muerte. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No se nos prepara para nada para morir, le tenemos un terror tremendo. Sí es cierto, ¿no?, que como humanos, aunque la naturaleza humana cada vez le tengo menos fe en muchas cosas, pero como humanos sí es cierto que ese sentimiento de pérdida y de vacío que tenemos cuando un ser querido se va, pues es algo que puede llegar a destrozarnos. Yo, bueno, esto lo he comentado alguna vez, tengo por desgracia la curiosidad en mi vida. Yo me quedé sin familia con 35 años, perdí a toda mi familia. Entonces es algo que a mí me destrozó la vida, que ahora mismo puedo comentar, que durante muchos años ni siquiera comentaba. Y quizás por eso, y por la obsesión que tuve también por la vida después de la vida, investigar en otras culturas, sobre todo, yo no soy médico, no puedo hacer eso, sí me convencí realmente de que la muerte no existe. O sea, la muerte nada más que un paso más en la vida. Por eso comentaba antes que somos viajeros de un multiverso. Es muy curioso porque me has contado varias anécdotas tuyas en tu vida que has vivido y que te han empujado a hacer este libro, ¿no?, el que tengo aquí en la mano, Transmigración, el quinto sepulcro.
como realmente seríamos viajeros del cosmos. Y bueno, hay varias cosas. Una de ellas también es lo que te pasó a ti con ese taxista cuando vivías en Barranquilla, ¿vale? O sea, cómo el ser humano es capaz de adelantarse a la muerte o a lo trágico. Fíjate que hay estudios de cuando nació la parapsicología moderna con J. Berrin en la década de los 30 del siglo pasado en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, donde se comentaba, porque él investigó mucho lo que eran las posibilidades que había de telepatía y de precognición, de adelantarse a lo que iba a pasar segundos después. Son los experimentos que desarrolla J. Berrin. Y aunque día la ciencia mire para otro lado y no quiera saber nada de esto, con el apoyo del mismísimo Albert Einstein, que creo que no era cualquier científico, ni que creo que no fue cualquier científico, ¿vale? J. Berrin llegaba a afirmar lo siguiente: los seres humanos y sobre todo las mujeres más que los hombres en principio tienen más capacidad de precognición que nosotros, los hombres, por lo siguiente, porque durante 300.000 años el ser humano, si nos vamos al género Homo, durante 4 millones de años, cuando vivíamos en una cueva y teníamos que salir de la cueva y tal, si eras capaz de adelantarte el peligro, tenías más capacidad de sobrevivir. Si durante muchos milenios la gente que tuvo esa capacidad sobrevivió, genéticamente tenemos una herencia que nos da esa capacidad, la de la precognición. ¿Y por qué tienen las mujeres más que los hombres? Muy sencillo, porque las mujeres hasta hace prácticamente un siglo, pues las pobres desde que tenían 16 o 17 años empezaban a tener hijos y tenían un hijo tras otro, tras otro, tras otro, y obviamente no tenían un físico con el que poder defenderse de una amenaza exterior, mientras que los hombres estábamos de guerra en guerra dándonos calabonazos y haciendo el bruto, y entonces los hombres digamos que teníamos más capacidad de poder protegernos que las mujeres. Por eso siempre el tópico de que las mujeres eran más brujas que nosotros tendría una parte cierta y amparada por la ciencia. Entonces todas esas cosas que me comentan y que no sé por qué los seres humanos como que nos ponemos una barrera y decimos, no, que esto no puede ser, ¿no? Porque ya la mente científica y esto que llaman el pensamiento científico ha hecho que seamos tan empíricos que se nos ha olvidado la capacidad que tenemos de trascender, que me parece algo maravilloso. Alejandro Bernal creo que quería comentar algo. Bueno, varias cosas, Juan G. Aquí fascinado con la experiencia que nos relataba el maestro Marco Roballo, también con tu experiencia de regresión sobre lo que decías de las mujeres, también un factor importante para el desarrollo de esas capacidades psíquicas o de precognición tiene que ver con que biológicamente una mujer o una madre, en este caso al tener contacto con un bebé, tiene que intentar interpretar los sonidos, los ruidos y los gestos que hace un ser que no se puede comunicar y que no le puede pedir cosas. Eso ha hecho que durante millones de años las mujeres hayan desarrollado esa capacidad de aprender a interpretar esas señales e incluso a veces anticiparse en el caso directo de su relación madre-hijo. Eso haría que tuvieran más capacidad telepática que nosotros. Eso es curioso, sí. Pero de todas formas en los experimentos de J. Berrin, que se basaron en telepatía y en precognición, el resultado más absurdo que fue en telepatía, con las famosas cartas Zener, si me dejes un segundo la explico, él tenía un ayudante que se llamaba Zener, entonces hizo unas cartitas que eran una estrella, unas ondas, un cuadrado, un círculo, eran 5 símbolos, por 5, 25 las cartas. Entonces, claro, si yo te echo a ti las cartas, cualquiera de nosotros, 5 veces, o sea, 125 tiradas, por estadística tienes que acertar entre 20 y 30, y eso son matemáticas. Si alguien acierta 50 o 80, eso lo que demuestra matemáticamente es que está sucediendo algo anormal, aunque no lo comprenda. No entienda el mecanismo humano en el cerebro que hace eso. El resultado más absurdo no fue una mujer, fue de un hombre, fue de un estudiante en concreto de teología. Es más, lo del estudiante de teología era ya algo tan absurdo, los resultados que daba, que hubo una vez que le mandó a otro edificio. Ya dijo, no solamente es la persona que está enfrente, pues sé que el tío no hace trampa, no puede hacer trampa, pero venga, lo voy a mandar a otro edificio dentro de la Universidad de Duke.
Los resultados de ese experimento a nivel matemático era de como 0, no sé cuántos ceros y luego al final un 1 de que diera posibilidad de que eso hubiera sucedido. Wow. Y este tipo ni era brujo, ni levitaba, ni vaina, ni tuvo nunca interés por el esoterismo, ni por nada, y luego no hizo nada en su vida. O sea, simplemente su cerebro, por lo que sea, tenía una capacidad de comunicación telepática absurda. Y eso fue un experimento científico. Es más, lo tengo aquí, tengo el artículo científico aquí en mi archivo de ese experimento. O sea, y eso es algo absurdo, pero algo tan heavy que impactó al mismísimo Albert Einstein. Claro. Es el que los apoyó. Cuando la gente empezó a criticarlo, Albert Einstein hizo el prólogo de un libro de un periodista amigo suyo, se llamaba Mental Radio, apoyando los experimentos de J. Berlin, diciendo la ciencia no se puede cerrar a esto. Que no entendamos qué está pasando no significa que no pase. Sí, claro. Exacto, Juanje, y dentro de los científicos que han investigado precisamente este fenómeno de anticiparnos a sucesos que van a ocurrir, el psiquiatra John Barker tuvo la oportunidad, Juanje, de recolectar una serie de testimonios de unos infantes que fallecieron en una tragedia que ocurrió en Gales en 1966, algo que se conoce como el gran accidente de Aberfan. Aberfan era un pueblo minero de esta parte de Gran Bretaña, Juanje, y resulta que en octubre de 1966 ocurrió un accidente donde 500,000 de toneladas de carbón sepultó una zona del pueblo, una zona donde en ese momento se estaban transportando infantes para ir a la escuela. Y el psiquiatra John Barker, Juanje, Marco y oyentes, recolectó un testimonio fascinante de la madre de Erin May Jones. Erin May Jones era una niña de 9 años que el día de la tragedia le había contado a su madre que había soñado que algo negro le había caído encima. La madre no le prestó mucha atención, la envió al colegio sin ningún problema y la niña fue una de las víctimas que pereció en este accidente. Otro de los testimonios que pudo recolectar en este caso John Barker tenía que ver con uno de los padres de Paul Davis. Paul Davis también era un infante, en este caso de 8 años, un año menor que esta otra niña que también pereció. Y Paul Davis, días antes de este accidente en donde este infante perdió la vida, había dibujado unas figuras excavando una ladera, excavando algo que había sido producido, en este caso por un accidente, un infante que se había anticipado al hecho, al suceso con el cual pereció él y otros infantes, un hecho documentado en Gales el siglo pasado, Juanje. No, está documentadísimo, 121 fallecidos, 116 de ellos eran niños. Y efectivamente, este médico que tú comentas impactó por los testimonios de este niño que decía cómo algo oscuro los aprisionaba. Y efectivamente, la escoria de carbón, que fue lo que se desplazó, sepultó gran parte de la escuela, y ahí está el que fallecieran, repito, 116 niños más 5 profesores. Entonces, luego se intentaron hacer experimentos en Gran Bretaña por esto y demás, que no quedaron en nada sobre precognición, pero es que hay algo, mira, ahora que estamos hablando de este tipo de cosas y cómo se puede llegar a predecir la catástrofe. Alucinante la historia de Aberfan. Juanje, y algo sorprendente de esto es que la Sociedad para la Investigación Psíquica de Gran Bretaña, tan pronto pues se documentaron estas investigaciones por parte de estos científicos que se percataron que niños habían visto, se habían anticipado su propio deceso, recibieron una importante financiación del gobierno británico para investigar más a fondo qué había ocurrido, por qué había personas como estos infantes, por ejemplo esta niña que había visto que algo negro le había caído encima y demás. Juanje, no llegaron a una conclusión en específico, pero sí les llamó la atención digamos, reporte preliminar dentro de las investigaciones que hicieron, Juanje, y es que por un lado, este tipo de personas que solían anticiparse a este tipo de sucesos, en un gran porcentaje eran infantes que quizás no tenían mucha contaminación cultural y mujeres, nuevamente como si las mujeres tuviesen esa capacidad, ese don más desarrollado que nosotros. Sí, los niños, yo creo que lo que perdón, esta manía de la mente empírica, racional y tal historia nos coarta esa capacidad que tenemos
rozar con los dedos lo sobrenatural. Eso es lo que yo creo que sucede. Por eso los niños pues tienen ese tipo de capacidades, ¿no? En cuantos niños juegan con amigos invisibles, historias y vainas. Y me parece una historia como muy curiosa. Ahora, eso sí, imagínate los padres de Aberfan que pensaron que lo que le decían sus hijos era una tontería o una pesadilla o un juego de niños y luego recogiendo cadáveres. O sea, madre mía, tiene que ser un auténtico tormento. Pero bueno, yo sí que creo que tenemos esa capacidad de precognición, de adelantarnos al futuro, que normalmente siempre está ligada a hechos trágicos cuando va a pasar algo trágico, porque no es más que un mecanismo de defensa de la naturaleza. Claro. Eso hace también que lo tengan más las mujeres, como decía J. Berrin, el parapsicólogo de Duke, porque las mujeres en la antigüedad tenían que tener hijos desde que tenían 12, 13 años y fallecíamos con 30 años y sin parar estabas teniendo hijos y tenían menos capacidad defensiva ante elementos externos que un hombre. Entonces también tiene sensatez en ese sentido. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos comentando cómo también la precognición que se demostró en Aberfan, en Gales, nos cuenta cómo los niños pueden tener una conexión sutil con ese más allá. De eso hablábamos con Marco Roballo y la entrevista con él continúa así. Hace mucho tiempo, con un buen amigo mío, que es ingeniero, aunque se dedica a día de hoy a otras cosas y tal, él estuvo investigando una cosa, no sé si conoce esto, Marco Roballo, te estamos robando el protagonismo, pero te doy paso ya, ¿vale? No. Adelante, yo estoy fascinado escuchando. En plan abuelo cebolleta, mientras hablaba Alejandro, me vino esto a la mente. Gracias a un buen amigo, David Zurdo, se llama, bueno, sus novelas están traducidas a 12 idiomas, o sea que el señor lo de escribir no se le da mal. Como si fuera mi hermano, ¿no, amigo? Vamos, no sé si escuchará esto o no. Entonces, él se obsesionó con un proyecto que fue el proyecto Conciencia Global. El proyecto Conciencia Global que lo saca una universidad americana, no recuerdo ahora mismo. ¿Me puedes buscar el dato, Alejandro? ¿Qué universidad norteamericana saca el proyecto Conciencia Global? Que básicamente el proyecto Conciencia Global se basaba en lo siguiente: distribuir una serie de computadores por el planeta. Universidad de Princeton, Juanje. La Universidad de Princeton, vale. Pues la Universidad de Princeton, y búscame el científico que desarrolló el proyecto, Alejandro. Gracias. Bueno, pues era reparto computadores por todo el mundo, que ni siquiera hace falta que lo reparta. Ya hoy día, como todo está conectado online, pues me dice usted, tiene ahí un computador y durante X horas al día va a trabajar en este proyecto Conciencia Global, que era lo siguiente: era simplemente los computadores, si yo lanzo al azar ceros y unos, tienen que dar después de 24 horas un 50% de ceros y un 50% de uno, sin más. Era como estar echando monedas al aire. Entonces tiene que salir un 50% de cara y un 50% de cruces. No tiene más ciencia esto, por pura estadística. Bien, pues en este experimento de la Universidad de Princeton se dieron cuenta que cuando había un evento global que impactaba a la humanidad, las máquinas 24 horas antes se decantaban o por los ceros o por los unos de una forma absurda, rompiendo cualquier tema estadístico. Eso sí, que se le echó en cara a la Universidad de Princeton y a toda esta investigación y tal. No sabíamos ni en qué lugar del planeta iba a pasar, ni qué iba a pasar. Pero, por ejemplo, cuando lo del 11 de septiembre del año 2001, las máquinas el día de antes se volvieron locas. Y eso está súper constatado por la Universidad de Princeton. ¿Me ibas a contar algo, Alejandro? Sí, Juanje, el docente que llevó a cabo esta iniciativa fue Robert Jahn, profesor de la Escuela de Ingeniería de Princeton, y este experimento se comenzó a llevar a cabo desde 1998. Sí, claro, y por eso el boom fue cuando lo de las Torres Gemelas. Lo de las Torres Gemelas, las máquinas el día de antes se volvieron locas. Pero eso sí, no tenía por qué ser un evento en el que fallecieran muchas personas. Por ejemplo, si iba a fallecer el Papa, las máquinas hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque impactaba muchísima población que es católica. Simplemente eso. Era una cosa muy loca, pero para que veáis que esa especie
¿cómo lo diría?, de alma del planeta, que de vez en cuando nos da avisos y que no entendemos, son capaces de detectarla hasta las máquinas. Marco Roballo, por favor, tu opinión de todas las cosas que hemos contado Alejandro y yo aquí en plan abuelo cebolleta. No, pues fascinado con lo que ustedes comentan y sí, no son solamente datos estadísticos, sino son cosas reales, son cosas que han sucedido, que están documentadas y que pues todos debemos prestarles atención porque quizá muchas veces suceden cosas y nosotros lo tenemos más como una casualidad que como una causalidad. Y quizás si nosotros le prestamos atención podemos entender un poquitico más cuál es el fundamento que nos tiene aquí a nosotros en vida, ¿no? De pronto, dentro de las cosas que yo les puedo comentar, mira, hablando del tema de la muerte, que es tan reiterativo en nuestra vida, que hace parte de nuestra vida, mi padre era una persona que le tenía mucho temor a la muerte. Mi padre se fue ya hace 5 años, unos grandes amigos. Yo estaba escribiendo para ese entonces el libro de El hombre en el espejo. Y lo hacía como para poder entender cuál es ese portal que nos llevan. Igual que tú, como te decía Juan Jesús, yo no creo que exista la muerte. Yo creo que más bien es un nacimiento. Para mí no es muerte, sino nacimiento. ¿Qué sucede para mí? Mi forma de ver de la forma como yo veo las cosas. Yo hago o pienso que nosotros somos como la mariposa antes de convertirse en mariposa. Somos ese ovillo, somos esa parte que está en proceso de desarrollo, en proceso de evolución. Y simplemente cuando ya sea la mariposa, cuando puede extender sus alas y cuando sale a volar es cuando ella tiene en realidad vida. Claro, hay algo como una preparación para que eso suceda. Yo creo que nosotros también aquí estamos en ese tipo de preparación. Nos estamos preparando para algo grande, pero para llegar a eso, pues tenemos que pasar por muchos estadios. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fundamento yo el libro del hombre en el espejo y se lo participé a mi padre. Y desde ese momento en que él leyó ese libro quedó fascinado, al punto que él tomaba unas pastillas porque él tenía una condición cardíaca. Después de que leyó el libro, él se sintió en tanta paz que suspendió las pastillas, suspendió todo eso, y mi papá se fue para ese lado porque ya sentía la tranquilidad. Él tenía como sus temores que de pronto estaban mal infundados. Hay un tema, no sé si tú, Juan Jesús, y tú, Alejandro, lo conocen bien, que es el efecto fotográfico de Killian, que es un médico que estaba haciendo unos experimentos y cuando tomaban fotografías de una persona que estaba al borde de la muerte, se dieron cuenta de que había como un ectoplasma que se desprendía, una forma etérea que se desprendía del cuerpo y que la última parte que dejaba era la parte del estómago. A mí me interesó mucho eso porque quise saber qué en realidad sucede con eso, qué es lo que pasa, digamos, en esos hospitales donde hay tantos efectos paranormales que uno no entiende qué es lo que sucede ahí. Me puse a investigar todo eso y comencé a crear una especie de historia alrededor de eso. La historia es de dos personas que se conocen, que se quieren mucho, pero hay siempre una forma de manipulación del hombre hacia la mujer y cuando él quiere de pronto ya hacer algo es demasiado tarde porque ya han tenido un accidente, la señora queda en estado de coma y únicamente le dan un término aproximado de 72 horas de vida. Y ahí comienza una carrera de él como para tratar de buscar el perdón, pero cuando él la ve en ese estado comatoso, no haya cómo decirle que lo perdone, no sabe si lo está escuchando o no. Entonces comienzan a plantearse una serie de situaciones bioéticas en el sentido de hasta dónde el hombre está permitido manipular la condición humana. Él comienza a mirar qué puede hacer, piensa en el suicidio asistido, le pasan mil cosas por la cabeza, pero no encuentra una solución de cómo estar con su esposa y decirle, perdóname por todo lo que yo hice. Y es donde encuentra un médico, de esos médicos que son como medio locos, que se le ha muerto un hijo y él siempre sueña con ese hijo y este hijo se le presenta a él. Y él le dice, tranquilo, no te preocupes por mí, que yo estoy en un mejor lugar. Pero no te preocupes, yo estoy bien. Y él siempre está con esa cuestión porque él no sabe si en realidad es una manifestación de ese hijo o es un sueño que él tiene y es algo que él quiere ver. Entonces, cuando esta persona llega allá y le dice, oye, yo quiero que me quites la vida, él encuentra una oportunidad de averiguar qué hay más allá. Pero entonces él le dice, mira, yo no soy asesino, yo no te voy a quitar la vida, pero te voy a hacer algo, te voy a causar la muerte, pero te doy 4 minutos y medio para que tú regreses.
¿En qué momento te causó la muerte? En el mismo momento en que se vaya muriendo la esposa. ¿Para qué? Él cree que si los ponen en el mismo plano, que mueran al mismo momento, él le causa la muerte, pueden encontrar una situación en la cual él puede hablar con su esposa y decirle todo lo que le quiere decir, le da 4 minutos y medio y lo trae de regreso por medio de la cuestión eléctrica. Pero lo único que le pide es, no le va a cobrar nada, únicamente los servicios de hospital, pero que cuando él regrese, él va a decir, ok, ¿qué es lo que sucede? Si hay algo, si es científicamente probado de que existe esto. Él lo prepara, pasa todo lo listo, la señora casi no se muere, casi que lo tiene que matar a los dos. Cuando por fin la señora cae en estos últimos minutos, él ya tiene todo preparado, le causa la muerte y se van ahí. Esa es la primera parte del libro donde él lo cuenta de todo lo que él está haciendo para que suceda esa muerte. Cuando eso sucede, hay una parte segunda, que es la segunda parte del libro, en la que ya lo toma el omnisciente, ya no está narrado en primera persona, sino el omnisciente ve todo lo que está sucediendo allá en ese mundo que se nos plantea a nosotros como un mundo muy bonito, como un mundo interesante, como un mundo paradisíaco, en donde él se encuentra con un montón de gente, encuentra a su papá que ya ha muerto, y le comienzan a explicar qué es lo que encuentra uno allá. Y el padre de él, que ya ha muerto, le dice, mira, este es un lugar de luz, de transparencia, de tranquilidad, aquí hay un templo, y él le muestra el templo que hay al otro lado de un río. Él dice, ¿y ese río para qué? Dice, en ese río es donde se purifica el alma. La persona que entra a ese río pasa al otro lado y entra a una especie de, bueno, ¿qué hiciste en la vida? ¿Qué quedó? ¿Qué no quedó? Donde no hay cuestiones de religiones, o sea, igual un ateo que un cristiano, que un musulmán van a tener la misma oportunidad de pasar allá, que pues todos somos hijos de Dios. Y en ese orden de ideas, si todos somos hijos de Dios, así sea el hijo más desobediente, Dios no lo va a tratar mal, sino por el contrario, va a tratar de mirar qué fue lo que hizo para poderlo mejorar. Y él le dice, ¿qué pasa si yo llego a meterme en esa agua? Dice, si te metes en esa agua, ya no vas a regresar, porque esa agua purifica. Entonces él dice, no, aquí está, yo me quiero quedar acá, yo no quiero regresar. Y se mete en esa agua, como tratar de hacer ese tipo de trampa que a veces uno dice, no vamos a decir se le metió a los colombianos, porque era americano. Pero llegó y hizo, bueno, vamos a hacer esta cuestión acá, me voy a meter, voy a purificarme acá. Y él sale y agarra a la que es su esposa de la mano, tranquilo de que ya no se va a ir. Viene un torbellino y el torbellino comienza a hablarlo y él dice, no, pero no me pueden llevar, porque yo ya me metí en el agua y no me pueden llevar. Y ahí termina cuando el torbellino ala el cuerpo y aparece este cuerpo de este señor allá, cuando le están dando los choques eléctricos, reviviéndolo porque ha pasado los 4 minutos y medio acá, pero ya ha pasado mucho tiempo, mientras que tuvo toda esta experiencia. Y ahí termina la segunda parte del libro, narrado por el omnisciente. No te voy a hacer el spoiler porque si no después la gente dice, no, por favor. Pero te voy a dejar con una abrebocas. Cuando la persona regresa ahí, el hombre está acostado en la cama, en la camilla, abre los ojos, dice, ¿qué pasó? Entonces se acuerda del accidente, se acuerda de todo, mira afuera, se despierta y pues la persona está desnuda, está completamente desnuda. Cuando se va a levantar, porque está completamente despistada esta persona, no sabe qué ha sucedido, llega y se toca el pecho y se siente como raro, dice, ¿qué pasó? Y cuando baja la mano más y toca sus genitales, se asusta mucho más, porque dice, este no soy yo. Resulta que quien regresó al cuerpo no fue él, sino fue ella, y está ocupando ahí, y ahí es donde comienza, en realidad, todo lo que va a suceder con esta muchacha para poder encontrar qué fue lo que pasó, por qué ella está en un cuerpo ajeno, por qué ahora ella está viviendo el papel de él. Y pues bueno, ahí se desarrolla todo lo que es el hombre en el espejo. Creo que para los que hacéis ficción, este tipo de temas son maravillosos. Son maravillosos porque son hechos que nos hacen redibujar los límites de la realidad y que nos hacen abrir la mente. Yo, mientras estabas hablando, me estaba acordando, ¿no? Por ejemplo, de una anécdota que tengo, que creo que no sé si la he contado alguna vez aquí o no, como ya estoy cada día más abuelo cebolleta. Y es que nosotros tenemos un podcast que tiene 7.200.000 reproducciones. Creo que es el podcast más es el podcast más escuchado en la historia de Caracol, con mucha diferencia, que es sobre vida después de la vida. Y entonces ese podcast, que yo estaba entrevistando a Esteban Cruz, creo que tú lo conoces, Marco. Sí. Yo estaba entrevistando a Esteban Cruz por su libro que hace de vida después de la vida, que yo soy el prologuista del libro. Entonces,
yo le estoy entrevistando a Esteban Cruz y ponemos testimonios del expresidente Samper y de Navarro Wolf, que es otro político colombiano. Y hablando de esto surgió el caso, un caso de Javier Banegas, el Lázaro de Corabastos. Y es curioso porque a mí, unos días atrás, yo colaboro con History Channel, entonces me llaman de History Channel, oye, estamos buscando a este señor que resulta que al parecer el tipo es la persona que más tiempo ha estado clínicamente muerta, 52 minutos. Dieron una cuchillada en el corazón en Corabastos. Este señor pues era una persona que tenía problemas con sustancias y tal, y que era, reciclador, que era no, es reciclador. Y cuando me llaman de History Channel y me preguntan eso, digo, a ver, estáis todos pirados, o sea, que Bogotá tiene 9 millones y pico de personas, ¿cómo voy a conocer yo a este tío ni tal? Menuda estupidez, total. Dije, no os puedo colaborar con eso, pues ¿por qué no? Bueno. Y en el programa, pues yo tengo el libro de Esteban en la mano y le digo, oye, por cierto, el caso este de Javier Banegas, ¿no? Increíble esta historia, tal. He llegado a contactar incluso hasta con el médico que le hizo la cirugía y no sé qué, y tacatá. Entonces, mientras estaba, como era cuando la pandemia, mientras estaba esto, pues yo estaba en casa con el micrófono haciendo el programa para Caracol en directo. Entonces se me ocurre, que no he hecho, poner en Google Javier Banegas, Lázaro de Corabastos. Y cuando me aparece la foto, digo, si con este tío he estado yo. Digo, ese tío le he prestado yo mi perro para hacer mi perro Tito, para hacer un anuncio para una fundación de personas de ayuda a la drogadicción, que salió de la vaina y tal. Y es más, cuando le presté el perro, me dijo, yo tenía una experiencia y no le hice ni caso. Y dije, vale, le presto el perro, que unos amigos que ya, no, tal. Claro. Total. Termina el programa, obviamente, agarró el teléfono, llamó a este amigo productor, que es un productor muy conocido en Colombia, que es como si fuera mi hermano. Le digo, oye, el tipo este, tú, sí, pues claro que sé, pero si la mujer es la que limpia en casa y tal, pues claro que sé dónde está y cómo está. Me pasaron el teléfono, llamaron de History Channel, entrevistaron en History Channel. Yo hice un podcast aquí en Caracol Radio con la historia de Javier Banegas. Estuvo en mi casa, lo invité a comer hamburguesa. Le hice hasta una fotografía en donde le habían dado la cuchillada. Y yo, cuando estaba pensando esto en el programa, además dije, bueno, ya lo que va a ser imposible es que entreviste al médico. Y lo digo, y a los 2 minutos me escribe por Twitter el médico. Y me dice, no, es que mi mujer es súper fan de tu programa, entonces cuando quieras me entrevistas. Yo me quedé hecho. Cuando te pasan cosas así, que son casualidades o causalidades, sí, claro. No lo sé, ¿vale? Cuando te pasan cosas así, porque soy ser humano además de periodista, ¿no? Y aquí en Caracol pues puedo contar las cosas que me salen del alma o lo que me ha pasado. Cuando pasan cosas así, y luego nadie, ni en Caracol ni nosotros pensamos que ese podcast podía llegar a lo que llegó, más de 7 millones de personas, es una auténtica barbaridad que sea el podcast más escuchado de esta cadena de radio. Hay momentos, y podéis pensar que estoy loco, insultos en @JuanGVallejo, sabéis que no hay problema. Yo entiendo que es como que el más allá te hace un guiño y te dice, oye, dile a la gente que esto es verdad, que no es casualidad, que realmente somos viajeros de un multiverso. Y es curioso, por eso de los mensajes que trae la gente del más allá, como tú comentabas que este libro del que comentaba va sobre esto. Pero cuando yo localizo a Javier Banegas, viene a casa, le entrevista a History Channel, le entrevisto yo, lo invito a comer y tal, y él me cuenta, bueno, pues él tuvo una visión del cielo, del infierno, tal. Pero este señor, ojo, que es un señor de muy escasos recursos, después del regresar del más allá, vino tan impactado con su experiencia que dejó las drogas. Y viviendo en Ciudad Bolívar y viviendo con unos recursos, repito, muy limitados porque él es reciclador, ha montado allí un pequeño taller para sacar del bazuco a la gente que en su barrio cayó en lo que él cayó. Y eso es una verdad como una catedral. Que esto es casualidad o no es casualidad, o lo trascendente existe, para mí sí. Ahora, Javier Banegas podéis ir a verlo a Ciudad Bolívar, está vivo, tiene ese taller donde ayuda
a la gente de su barrio a salir del bazuco. Su mujer se llama Isolina, sigue trabajando para este amigo mío, y esta historia es real. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo me pongo a analizar matemáticamente las posibilidades de que una ciudad de 9 millones y pico de habitantes, resulta que el tipo que estaba buscando History Channel, Esteban Cruz, y hasta la releche, lo hubiera conocido yo de casualidad, y encima todo, que es que este amigo mío, su mujer trabaja en su casa, o sea, yo no lo explico. Sí, no, es loco. Yo no me lo explico. Es increíble. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Juanje, sobre este caso tan impactante de Javier Vanegas, también lo que nos relataba el maestro Marco Roballo sobre su obra, se me vienen a la mente dos casos. El primero de ellos de Catherine. Catherine era una mujer quien trabajaba al lado del doctor Brian Weiss, este hombre quien hizo tan popular este tema de las regresiones hipnóticas. Brian Weiss, un hombre quien fue egresado de la Universidad de Columbia en New York, también de la Universidad de Yale, y estuvo muy vinculado a un hospital en Miami Beach, el de Mount Sinai. Y resulta que Catherine era una de sus compañeras en este hospital y ella tenía un miedo irracional por el agua. Imagínate, Juanje, tener miedo al agua en Miami. O sea, bastante complicado para ella. Está un poquito jodida Catherine. Y resulta que el doctor Brian Weiss decidió realizarle una regresión hipnótica, bueno, varias sesiones, para intentar determinar la causa de ese miedo irracional. De hecho, mientras lideraba estas sesiones, Weiss llegó a pensar que iba a llegar a quizás algún recuerdo muy reprimido de la infancia que explicaría por qué Catherine tenía ese miedo tan fuerte hacia el agua. Y lo que encontró Juanje, Marco y oyentes fue fascinante. Esta mujer le describió de primera mano un hecho que ocurrió hace cientos de años, donde esta mujer se veía en medio de una inundación, se veía ahogándose, también veía ahogándose a sus hijos, y lo contaba de una forma tan vívida y tan real que Brian Weiss, después de esta sesión y de varias, pudo determinar que Catherine, una de las pacientes más importantes dentro de su investigación, llegó a tener 88 vidas anteriores. O sea, imagínense esa cifra tan impresionante, y llegó a determinar también que la raíz por la cual esta mujer tenía este miedo irracional por el agua había sido una de esas muertes de una vida pasada relacionada con, en este caso, con ahogamiento. Una mujer que falleció y pereció de esta manera. Una investigación liderada por el doctor Brian Weiss, Juanje. Sí, efectivamente. Yo sí que creo que hay un más allá que no comprendo, que no entiendo. Pero fíjate qué fascinante, ¿no? La historia que acabas de narrar. Que queden traumas de vidas anteriores y que te persigan en este momento. Que es lo mismo que me decía Horacio Ruiz, el hipnoterapeuta que a mí me hizo la regresión y que... Sí. No lo sé, no sé si es posible o no. Bueno, yo sí creo que es posible. O sea, y que es así de loco. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Lo que pasa, Juanje, es que yo creo, y en esto me baso en las investigaciones que hizo el doctor Ian Stevenson, de quien hablaremos más adelante, si el tiempo nos lo permite, quien es probablemente el médico. Comenta, sin miedo. El médico que más investigó esto, Juanje. Que uno de los síntomas ineludibles de que una persona pues no solamente tenía esos recuerdos de vidas pasadas, era demostrar habilidades, características, pero sobre todo temores irracionales relacionados con un deceso anterior, como por ejemplo el de esta mujer que trabajaba con Brian Weiss, Catherine, y por eso ponía muy bien el ejemplo y traté de contextualizar no solamente a Marcos sino a los oyentes, Juanje. Imagínate tener un miedo irracional al agua en Miami, siendo de Miami, o sea, estando toda tu vida viviendo allá, y esta mujer realmente lo que decía Brian Weiss es que simplemente con acercarse al borde de la playa la mujer entraba en pánico irracional. No quería estar ahí cuando la somete al proceso de regresiones hipnóticas, Juanje, y descubre que esta mujer le relató en diversas sesiones hasta más de 88 experiencias diferentes, muy vividas. De hecho, la experiencia que relataba Weiss y que me hace recordar a lo que tú viviste, Juanje, porque esta mujer literalmente describía olores y describía sabores, tenía que ver con un deceso que ella había tenido en la época medieval. Decía ella
que se había visto imágenes de estar rodeada de agua y de tener la angustia de salvar a varios de sus hijos porque sabía que el agua se los iba a llevar, y ella recordaba vívidamente ese temor por proteger a sus hijos y por saber que al no saber nadar en cualquier momento, pues ese iba a ser su deceso. Y Catherine le escribía a Brian Weiss no solamente el olor del agua, sino el olor de, pues en este caso, las construcciones donde ella vivía. Parece que había sido una inundación muy grande que se había llevado al pueblo donde ella estaba, y lo escribía de forma muy vívida. El olor de cómo esta inundación se había llevado al pueblo, la humedad, todo esto, y el temor por sus hijos. Y lo que decía Brian Weiss es que ese tipo de sensaciones tan reales, más reales que incluso un sueño, como tú mismo lo describías, lo hacían pensar que claramente era un relato fidedigno de una vida anterior de esta mujer. Sí, hay que decir del profesor que hablaba, Ian Stevenson, era bioquímico, doctor en medicina, psiquiatra, y durante 40 años estuvo investigando casos de reencarnación por todo el mundo. Investigó 3.000 casos de reencarnación, 3.000. Tiene publicados un montón de libros y, por ejemplo, llegó a unas conclusiones muy curiosas. Luego, si queréis, luego en la siguiente parte, si da tiempo, comentamos uno de los casos que él investigó. Que los recuerdos de vidas pasadas llegan entre los 2 y los 4 años. Son como los primeros recuerdos de los niños y desaparecen entre los 7 y los 8 años. Y además que incluso que investigó 40 casos de personas que tenían marcas en el cuerpo que tenían que ver con su defunción en otra vida. O sea, por ejemplo, unas arrugas aquí en el cuello, en la parte delantera, muy marcadas, y le hacías una regresión al tipo, el tipo decía que lo habían degollado o que lo habían ahorcado, por ejemplo, y cosas así. Es súper curioso este señor que dedicó toda su vida a investigar casos de reencarnación. Exactamente, Juanje, la correlación entre malformaciones congénitas y el deceso de una persona en una anterior vida, que a propósito fue información que Ian Stevenson aglutinó en su obra 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, que fue publicado en 1966 y que podríamos decir que puso a la opinión pública esta casuística y este gran misterio. Sí, efectivamente, un grandísimo investigador del que luego os vamos a seguir hablando un poquito más y relatar alguno de sus casos. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Hoy buceando en ese más allá que se nos abre una vez que nos vamos de este mundo, entrevistando a Marco Roballo, y su entrevista continúa así. Y es curioso, pues sobre todo el tema de la reencarnación, ¿no? Porque hay un montón de casos. Por ejemplo, incluso el más famoso a nivel mundial, obvio, es el de Shanti Devi, que es la niña esta de la India que desde que nace empieza a decir que en otra casa ella había estado y que tenía otra familia y bla, 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 bla. Y entonces, pues cuando le mandan una carta a esta otra familia, el revuelo que se monta en la India es tal que tiene que intervenir el mismísimo Mahatma Gandhi. Shanti Devi, bueno, pues a lo mejor podía llegar a, digamos, a imaginar cosas, pero lo que no podía saber Shanti Devi cuando llegó a la casa de su antigua familia era el escondite donde tenían el dinero, y dijo: la plata está ahí, por ejemplo, ¿vale? Entonces esa historia es fascinante. Repito, hasta el mismísimo Mahatma Gandhi intervino, quizás también porque en el hinduismo el tema de la reencarnación es cierta. Yo, fíjate que soy tan abierto de mente que pienso que nos podemos reencarnar en un futuro o ir al pasado. O sea, ambas cosas. En este multiverso en el que vivimos y donde se habla de universos, espejos y demás, no sé si vamos para adelante, para atrás o para el lado, pero tengo mi mente completamente abierta en ese sentido. No sé qué opina de esto Marco Roballo. No, sí, hay tantas cosas que uno está comenzando a descubrir ahí. Yo creo que hay todo un universo. Yo creo que quizá en este momento nosotros tenemos solo un pequeño porcentaje de conocimiento de lo que es la vida en realidad, de lo que nos rodea, de lo que rodea al ser humano y de tantas cosas que quizá, ojalá, en algún momento se nos dé respuesta, porque yo creo que el hombre está ávido de respuestas. Si nosotros llegamos a conocer algo, podremos entendernos un poquitico más. Yo creo que eso sería algo grandioso, pero
no lo sé. No sé si de pronto sí podemos viajar al pasado, si podemos viajar al futuro, si lo de Nostradamus, si todo es cierto lo que se plantea, porque pues muchas veces son interpretaciones que uno le quiere dar a las cosas, digamos, sobre la gran pandemia, esto que nos sucedió hace poco, que yo creo que nadie lo tenía contemplado, nadie tenía ni por ahí cercano lo que sucedió cuando he tenido que dar conferencias, he tenido que estar con colegios, universidades. Yo les digo a la gente, un evento muy importante fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no sabe de la Segunda Guerra Mundial? Pero yo creo que la Segunda Guerra Mundial se quedará muy opacada cuando se hable de la pandemia que nos pasó, porque arrodilló a todo el mundo. Es el único gran evento del que apenas nosotros estamos recuperándonos, que todavía tenemos algo que está ahí latente, pero que yo creo que eso marcará la historia y nosotros somos sobrevivientes de esa gran pandemia, de algo que fue superior a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo que hizo además es darnos a todos una lección de humildad. Pensamos que con esta super mega ciencia del siglo XXI, pues nada así nos podía pasar y nada así nos podía afectar y que eso eran cosas del pasado. Y no son cosas del pasado. Es más, por estar cargándonos el planeta, posiblemente vuelvan a pasar, ¿no? Y eso nos acerca a lo que estamos hablando ahora mismo en el programa, ¿no? Nos acerca a la muerte, a que la muerte, yo por desgracia lo aprendí joven, ¿no? La muerte te puede llegar mañana. Entonces, lo del vivir día a día, sin ser un descerebrado, por supuesto, pero intentar disfrutar, vivir día a día y ser feliz con lo que uno hace y buscar la felicidad en las cosas sencillas, es lo que me enseñó lo que yo viví con 35 años. Entonces, eso sí es algo que tengo muy claro. Oye, Alejandro Bernal, creo que tenía un caso por ahí que conoce de un niño que fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, niño nazi. ¿Cómo es esa historia? Juanje, para mí uno de los casos más fascinantes de reencarnación que fue estudiado por Ian Stevenson, un profesor de la Universidad de Virginia en la década de los 70 del siglo pasado. Y fue un caso que tiene como protagonista a Carl Eron, un niño británico quien nació en Inglaterra y que desde su nacimiento tenía una serie de particularidades. Hijo de una familia de clase media en Gran Bretaña, clase trabajadora. Y Carl nació con una marca de nacimiento en su pierna derecha, algo que cuando el niño nació los doctores que lo examinaron les pareció algo extraño. No era una tara, era simplemente una característica física que tenía este infante sin mayor explicación. Y otro detalle, Juanje, Marco y oyentes, es que Carl nació con características físicas muy diferentes a las de sus otros hermanos. Él tenía 2 hermanos mayores, los hermanos mayores eran blancos de cabello oscuro. Carl nació pelirrojo y con ojos claros. De hecho, sus padres tampoco tenían esas características. Ya desde ahí tenía particularidades este infante. Pero este caso comenzó a tomar forma y a hacerse bastante extraño cuando Carl, a los 2 años, cuando aprendió a hablar, llegaba y relataba cosas bastante extrañas. Hablaba y casi que describía con detalle de cómo él pilotaba un avión de ciertas características. Cuando su padre quiso indagar sobre qué era lo que el niño estaba describiendo, de hecho, lo que comenta Stevenson por la investigación que se hizo fue que en un momento el padre de Carl llevó un libro de la Segunda Guerra Mundial, Juanje, imagínate, y este niño de tan solo 2 años miraba un avión de la Luftwaffe y describía con exactitud las partes del avión y para qué funcionaba cada una de ellas, y los decía en perfecto alemán. Un niño británico que no tenía familia alemana ni ninguna filiación de ese tipo. Obviamente el padre quedó impactado. ¿Cómo carajos mi niño de 2 años que ahora apenas sabe hablar me va a señalar cosas con tanto detalle de un avión de la Luftwaffe? O sea, una cosa absolutamente impresionante. El niño aprendió a dibujar, Juanje, dibujaba esvásticas, dibujaba águilas negras. Cuando la madre vio esto, de hecho, llegó a pensar que quizás era el padre que le había estado contando relatos de soldados de la Segunda Guerra Mundial, o que algún otro familiar le estaba dando información al respecto. Eso quedó descartado. Carl era un niño que prácticamente no salía a jugar, que solamente tenía interacción con sus padres. Y esto se fue
haciendo más incipiente, se fue haciendo más grande en la manera en la que Carl ingresó a la escuela a los 5 años. Sus padres y también los profesores y compañeros de curso estaban asombrados porque Carl hablaba de Hitler, hablaba sobre mítines, hablaba sobre vivencias, sobre uniformes, sobre cargos dentro de las otrora Wehrmacht. Y claro que todos estaban muy sorprendidos de cómo un niño hablaba con tanta precisión, con tanta exactitud sobre esto. Pero lo más fascinante de este caso, Juanje, es que Carl Edon hablaba sobre Fritz, quien habría sido su padre, un hombre quien era un campesino, un labriego en Alemania a principios del siglo XX, cómo lo habían educado dentro de los valores de la familia, describía nombres de familiares, detalles de su crianza, cosas muy específicas. Claramente cuando los familiares se enteraron de esto, comenzaron a investigar. Esta investigación en su momento fue publicada en el Reino Unido por la revista Women's Own, una publicación importante allá en Gran Bretaña. Y un historiador se interesó de este caso. Fue un hombre que cuando leyó esta historia decidió ir a averiguar en Alemania si había alguien que tenía estas características, si tenía un perfil que se pareciera a lo que relataba Carl Edon, con un detalle importante y específico que no quiero omitir en este caso. El padre de Carl había ido a la biblioteca local, Juanje, y se había enterado que un avión de la Luftwaffe había sido derribado por una batería antiaérea en un pueblo cercano de Gran Bretaña. De este avión fueron recuperados, en este caso, 3 cuerpos. 2 de ellos fueron enterrados en una fosa común y uno de los pilotos que iba en esta aeronave fue identificado como Heinrich Richter. Richter era el piloto que manejaba la ametralladora, en este caso en este avión de la Luftwaffe. Cuando este historiador se enteró de este dato que tenía la familia, fue a buscar a la familia, a los descendientes de Heinrich Richter, primero para intentar corroborar datos que había dado Carl Edon de este hombre que él decía que había sido su padre, de Fritz, de detalles de su familia. También quería una imagen en donde se viera a Heinrich Richter para ver si físicamente habría algún parecido con lo que era Carl Edon, este infante británico. Pues Juanje, este historiador fue a donde la familia allá a Alemania, pudo hablar con ellos, constató los datos. En efecto, había un señor que se llamaba Fritz, que hacía parte de la familia. Uno de sus hijos, Heinrich Richter, había hecho parte de la Fuerza Aérea de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y obtuvo una foto de Richter antes de enlistarse a las fuerzas militares, y el parecido era asombroso. Richter era pelirrojo, tenía ojos claros y físicamente se parecía mucho a Carl Edon, este niño británico. Cuando este historiador le suministró esta imagen a la familia, quedaron absolutamente estupefactos porque vieron que el parecido físico era notable. Nadie más en la familia tenía estos rasgos físicos, Juanje, y ese es uno de los casos más impactantes de Carl Edon, de reencarnación de un niño británico que fue un piloto alemán en la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno, no conocía esa historia y me parece magnífica, ¿no? Y hasta que un historiador se meta en esto, y fíjate cómo cambia la realidad cuando uno mira lo que nos rodea con los ojos de un niño, con la mente abierta, dispuesto a aprender de un mundo que todavía seguimos descubriendo. Marco Roballo, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Tu opinión, tus comentarios, tu cierre, ¿por qué recomendarías este último libro tuyo, Transmigración? Bueno, Juan Jesús, de nuevo, y Alejandro, muchas gracias. Pues yo considero que uno, como tú lo mencionabas hace un momento, debe ser de mente abierta, mirar, explorar otros horizontes, porque yo creo que el no aceptar eso, de pronto somos un poco obtusos en no buscar todos los escenarios que se nos presentan a nuestros ojos. Reitero, no todo lo que nosotros vivimos son casualidades, sino causalidades. Yo creo que hay un efecto en todo lo que nosotros hacemos, en cada acción que tomamos. Hay mucho por explorar. Yo creo que apenas estamos abriendo los ojos a este universo. Nos queda mucho por saber y no solamente leer el libro de Transmigración de Marco Roballo, El hombre en el espejo. Yo creo que hay muchas cosas. Hay que leer a Esteban Cruz, hay que investigar, hay que encontrar personas como la que tú nos mencionas ahorita, porque en ellos hay mucho conocimiento.
De pronto muchas personas se podrían preguntar, ¿pero qué puedo aprender yo? ¿O qué lección me puede dejar a mí un reciclador? Y date cuenta todo lo que él puede encerrar. Hay una gran historia detrás de él. Y eso nos puede ayudar a crecer, a entender un poquitico más la vida. Porque pues yo creo que nadie tiene la última palabra en esto. Entonces, a todos los oyentes, un cordial saludo, un gran abrazo y como siempre recomiendo, lean. Muchísimas gracias, Marco. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales y demás la gente? En Marco T. Roballo en Instagram, lo mismo en Facebook, Marco T. Roballo autor, y en cualquier librería del país pueden encontrar todos los libros de mi autoría. Muchísimas gracias, amigo. Me imagino que para todos los oyentes que tenemos en el resto de Latinoamérica, a través de Amazon, que lo comprobó hace un segundo, también pueden conseguir tu libro Transmigración, El Quinto Sepulcro. Marco T. Roballo, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio y nos veremos en otra ocasión seguro para seguir contando este tipo de historias del más allá. Por supuesto, gracias. Y así fue la entrevista con el escritor Marco Roballo y efectivamente hay diferentes investigadores, algunos de ellos desde el punto de vista de la ciencia, que han investigado la reencarnación. Y el caso más sonado a nivel mundial es el doctor psiquiatra Ian Stevenson. ¿Qué nos puedes contar de él, Alejandro? Juanje, uno de los casos más impactantes que pudo documentar el doctor Ian Stevenson, un hombre que, como tú bien mencionabas, más de 3.000 casos investigó 3.000 investigados, un bestseller impresionante a nivel mundial, el máximo experto mundial en la materia de la reencarnación en buena parte del siglo XX. Y uno de los casos más impactantes tiene que ver con las gemelas Pollock, Juanje, unas niñas británicas que habrían sido la reencarnación de sus hermanas mayores que habían fallecido años antes a su nacimiento. Este caso es alucinante, Juanje, y nos lleva hasta la familia Pollock, una familia cristiana de clase media de Gran Bretaña, y de una familia que era numerosa, eran 6 hijos. Nacieron Joanna en 1946 y su hermana menor Jacqueline en el 51. Tenían 5 años de diferencia, Juanje. Y resulta que ellas solían compartir muchas actividades juntas, principalmente ir a la iglesia, era una familia muy devota. Y en 1957 ocurrió una tragedia. Un coche que era conducido a propósito por una mujer que quería suicidarse, arrolla a estas niñas mientras van a la iglesia, una tragedia que marcó muchísimo a esa familia. Fue terrible el deceso de estas infantes, Juanje, reitero, esto ocurrió en mayo de 1957 y en octubre de 1958, año y medio después, Florence, la esposa de esta familia Pollock, queda embarazada de su esposo nuevamente. Y aquí comienzan a ocurrir una serie de cosas extrañas. Dice este caso el jefe del hogar de la familia Pollock que él había tenido sueños muy extraños donde sentía que en este caso Joanna y Jacqueline iban a retornar, iban a estar de nuevo en este mundo. Lo cierto es que meses después nacen Gillian y Jennifer, las 2 nuevas hijas de la familia Pollock, gemelas monocigóticas, es decir, gemelas idénticas, Juanje, y comienzan a suceder una serie de cosas extrañas. De acuerdo a la familia Pollock, tanto Gillian y Jennifer comienzan a comportarse de una forma muy similar a como eran Joanna y Jacqueline. La llevaban a diversas zonas de Gran Bretaña, recordaban los lugares, recordaban a personas que al ser tan infantes no tenían por qué recordar. Este caso lo conoce Ian Stevenson, se entrevista con ella a los 4 años y el tipo queda alucinado, no solamente por ver cómo las personalidades de estas niñas eran muy parecidas a las de sus hermanas, sino en efecto corrobora estos datos, Juanje, que te digo de cómo identificaban cosas. Y otro detalle alucinante en este caso, Gillian tenía una marca en la frente que fue la herida con la cual la hermana Jacqueline, la hermana mayor, había sido arrollada por el carro. Y la otra hermana, Juanje, tenía una marca en la cadera
también la misma marca con la cual le dejó este coche cuando una de estas infantes fue arrollada. Desde luego, Ian Stevenson, cuando conoció estos datos y estas similitudes y esta manera, digamos, tan fehaciente con que las niñas no solamente tenían estas marcas, sino recordaban estos detalles, para él es uno de los casos de reencarnación más alucinantes documentados del siglo XX. Juanje se entrevistó con ellas posteriormente cuando tenían 17 años para verificar si en efecto estos detalles y estos recuerdos se mantenían a pesar del tiempo, y en efecto, Juanje, decían los familiares que tenían una personalidad, la seguían manteniendo muy similar a sus hermanas que habían fallecido trágicamente años antes. No, qué historia tan alucinante. Realmente los casos que investigó este señor Ian Stevenson son brutales, ¿no? Y aunque compilara 20 en un libro que fue un bestseller y tal, realmente fueron cientos de ellos. Hay otra historia, por ejemplo, también de Ryan Hammonds, que es brutal, y esto es igual, pues un niño que había nacido en Estados Unidos y le pasaba algo muy curioso. Cuando tenía 4 años le dijo un día a la mamá que él era otra persona. La madre se quedó impactada con esta historia, y luego cuando el niño un día en la tele ve un cartel de Hollywood, dice que esa era su casa. Los padres se quedan súper impactados, que había vivido allí, que además había vivido en una casa que tenía una piscina muy, muy grande. Y les dijo a los padres que además él iba a fiestas con un señor que vestía de vaquero y que hacía trucos de magia y demás, y que fumaba cigarrillos en un anuncio de televisión. Los padres se quedaban así sorprendidos con esto, y es curioso porque en la escuela, cuando le hacían dibujar su casa, él dibujaba su casa, sus papás, a él y lo que él llamaba el otro yo. Wow. Este caso empieza a investigarlo Ian Stevenson también, y claro, no había forma de saber si lo que decía el niño pues era cierto o no, hasta que en un libro de fotogramas de películas de Hollywood que le dan a ojear al niño, aparece un fotograma de una película de serie B que no había visto casi nadie, que se llamaba Noche tras Noche. Y entonces el niño dice, mira mamá, ese hombre que hay ahí yo lo conozco y el que está al lado soy yo. Entonces investigan, porque ese actor sí era conocido, se llamaba George Raft, pero ya había fallecido, no había forma de saber quién era él, y entonces recurrieron a un archivero de películas de Hollywood. Y el tipo, conforme le enseñaron el fotograma, buscó y dijo, sí, pues ese actor prácticamente no lo conocía nadie, y se llamaba Marty Martins, ¿vale? Siguen indagando, porque el niño, una de las cosas que hacía, que los padres no entendían, es que desde niño se ponía a bailar claqué. Bueno, pues Marty Martin era bailarín. Wow. Era bailarín de claqué. Y además el niño decía que él llevaba a otros actores, y que era un actor tan malo que al final montó una agencia de representación. Bien, para que te hagas una idea, esto fue tan heavy cuando Ian Stevenson investigó esto, que sacó 55 hechos comprobados de la reencarnación de Marty Martins. Y voy a leer esto porque es que me parece brutal. En total se verificaron 55 de las declaraciones de Ryan sobre su vida anterior. Por ejemplo, se confirmó que Marty Martin fue una vez bailarín de claqué, que dirigía una agencia de talentos que cambiaba los nombres de las personas, que tenía varias esposas, que su restaurante favorito estaba en Chinatown, que pasaba mucho tiempo en París, que tenía una gran colección de gafas de sol, que le compró un perro a su hija cuando tenía 6 años, y así sucesivamente. Wow. Y hablaron con la hija de Marty Martins y corroboró todos los hechos. ¡Qué barbaridad! Después de esto, ¿qué opina uno? Que la muerte es solo el comienzo de algo que no conocemos. Y Juanja, hay que tener en cuenta, y antes de que nos vayamos, que Ian Stevenson tenía un equipo de colaboradores que, a través del método científico, del rigor y de la comprobación exhaustiva,
verificaba no solamente los hechos que comentaban estas personas que decían pues haber tenido una vida anterior, sino que realizaban también verificaciones con familiares o conocidos. O sea, eran casos supremamente contrastados, Juanje. Es curioso porque al final lo que le echan en cara a algunos científicos es que, bueno, no seguía tanto el método científico, pero sí el del periodismo de investigación. Y es que los hechos son los que son. Lo que son. Punto, pelota. Amigo mío, conclusiones y cierre. Juanje, claramente un programa como el de hoy nos demuestra, como lo decíamos en la promo de este programa, que la muerte, si bien es una de las últimas fronteras, no tiene por qué ser el final de nuestras existencias. Claramente esta transmigración de almas que ha sido analizada y que existe en otro tipo de creencias, principalmente de Medio Oriente, Juanje, para mí es una realidad y sobre todo nos presenta casos tan alucinantes como los que estuvimos analizando en este programa. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Pues yo suelo decirles que no creo en la muerte, que somos almas viajeras de un multiverso. Y es más, creo que podemos viajar al pasado y que podemos viajar al futuro y que podemos viajar de un mundo a otro. Y eso es lo que espero el día que me vaya. Viajar por mundos grotescos donde conozca seres humanos en otros universos o en otras galaxias, para seguir contándonos historias que nos hablen de un mundo fascinante, de un universo mágico. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.